Hola, amables personas que se encuentran viendo esta transmisión. Yo soy la pastora Manola Barbosa Contreras, radico en Ciudad Juárez, Chihuahua, y tenemos este podcast llamado Vidas Transformadas, en el cual siempre procuramos tener como invitados personas que tienen testimonio de una vida antes de conocer a Cristo y una vida ya conociendo a Cristo. Y en esta hora pues yo me siento muy bendecida y muy honrada, muy contenta de tener aquí en el estudio del podcast al pastor Alejandro Díaz, un varón el cual yo lo conocí dentro de la prisión en el Cerezo de Ciudad Juárez hace ya algunos años, como unos 14 o 15 años, pastor, de conocerle, sí, más o menos. Años. Porque ya tiene 10 años que egresó de la uni, que salió ya libre del Cerezo. Y bueno, yo quiero que comencemos con la cita que le pedí ahí en Primera de Corintios. Ok, la cita es Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 27, donde la palabra de Dios nos dice así: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificados, santificados y en redención. Amén, aleluya. Mire qué hermosa la cita que puso el Señor en mi corazón para compartir el día de hoy. Amén. Y porque es una realidad, cómo el Señor escoge de lo vil, de lo menospreciado, de lo que la sociedad ya desechó, de lo que la sociedad tiene por algo malo, ahí dentro de la prisión, cómo el Señor se encarga de dentro de ese lugar escoger a esos hombres y a esas mujeres para transformar sus vidas. Amén. Así es, pues, o sea que básicamente, obvio, es el Señor quien hace el llamado, quien escoge, ¿no? Y pues comienza a orar, a tratar en el corazón, en la mente de aquellos que han sido llamados por su voluntad, ¿no? Para hacer esa transformación. Básicamente, pues sí, de verdad la sociedad muchas de las veces no apuesta nada por alguien que está preso, y pues es catalogado en ese punto, ¿no? En lo vil, menospreciado, relegado muchas de las veces, ¿no? Por la sociedad, por la familia, pero pues a Dios le ha placido extender su mano hasta ese lugar. Desechados y muchos olvidados, claro, ahí dentro, porque sabemos que muchos cuando están ahí en ese lugar, la condición es crítica, no solamente la sociedad los ha rechazado y los tiene ahí señalados, sino que la propia familia los olvida. Muchas veces la misma familia no los visita, no los procura, pues por la vida que ya han llevado afuera, por las situaciones o los problemas en los que se han involucrado, y sobre todo la cuestión de las pandillas, pastor, que es algo muy fuerte aquí en nuestra ciudad. Y bueno, me atrevo a decir que no solo en nuestra ciudad, ya en toda la República, pero yo me refiero a hace 15 años atrás, hace 20 años atrás, era una situación muy fuerte aquí en Ciudad Juárez. Cuando yo lo conocí a usted, yo recuerdo pues a un joven ahí dentro, muy entregado a Dios, pero a mí me gustaría que le comparta a las personas cómo fue su niñez, cómo fue su adolescencia, la vida con sus padres y cuál es la situación por la que usted va a la prisión con una condena. Con una condena. Pues sí, básicamente pues crecí en una familia, ¿verdad? Gracias a Dios tengo aún a mi madre, a mi padre, mis hermanos, hermanas, y pues al ser seis de familia, ¿no? Obviamente pues se dificultaba. Fui a la escuela, estuve en la primaria, la secundaria, terminando la secundaria, pues yo veía cómo se batallaba, ¿no? Pues para pues sacarnos adelante, ¿no? Vestir, calzar y todo esto. Decidí decirle yo a mi madre, no, yo ya no quiero ir a la escuela.
Comencé trabajando en el taller de carpintería de mi papá, y por diferentes situaciones pues se va uno involucrando con la gente de la colonia, ¿no? Del barrio, y pues se va orillando a lo malo básicamente, ¿no? Al grado de que pues cuando ya uno menos se da cuenta ya está involucrado en los asuntos pues de ahí, ¿no? Lo que era el barrio, pues en aquel entonces todavía no era de que pandillas, ¿no? Se usaban los barrios por colonias, y así nos fuimos involucrando pues cada vez más, porque pues quiere uno vestir bien, ¿no? Sin esforzarse, y pues comienzas a delinquir básicamente, ¿no? Experimentando primeramente pues en robos pequeños, y se va dando, ahora sí que conforme vas haciéndolo, practicándolo, pues se va queriendo más, ¿no? Como es que el enemigo, hoy entiendo de que te va envolviendo al grado de ir provocando en ti hacer cosas cada vez más fuertes, ¿no? Para aparentemente obtener todo lo que se desea o lo que se quiere. Y fue ahora sí que mi adolescencia en esa condición. Fui creciendo, pues me fui involucrando cada vez más, ¿no? Comenzamos a vender droga, estuvimos vendiendo droga. Después de la droga pues se vinieron pues ya a tener armas, a delinquir cada vez más fuerte, ¿no? En una de esas tardes pues me involucro en una situación, ¿no? Donde la pierde la vida una persona, y pues a los días me agarran, ¿no? Y voy prácticamente al penal. Estamos hablando de en el 2001, ¿no? Teniendo yo para cumplir 20 años, iba a cumplir 20 años en aquel entonces. Entonces llegamos al penal, área de COC, y yo conocía ya muchas personas, ¿no? Pues que se dedicaban a la venta de droga, a delinquir, y prácticamente a los meses, vamos a decirlo así, no vulgarmente, me acomodo dentro del penal y continúo mi vida delinquiendo aún dentro del penal, vendiendo droga en el área COC a las mujeres, a la subida al área de las mujeres, el M, ¿no? Como se llamaba en aquel entonces. Y pues continúa mi vida de desastre, motines, rayetas, y pues ahí viviendo de esa manera. Prácticamente fueron del 2000 al 2005 en el cual pues mi vida fue así, desordenada completamente, ¿no? Cada vez más involucrado pues en las situaciones del mundo, ¿verdad? Involucrado con estas personas, y pues echándonos a perder cada vez más, ¿no? Consumiendo droga, vendiendo droga. Después del motín del 2005 somos trasladados, nos llevan del penal, llegamos a otro lugar donde era cárcel en verdad, y aún así pues uno no entiende los golpes. Aparentemente se hace uno más fuerte, ¿no? O más rudo, perdón, y pues sin querer comprender, comencé mi vida dentro del Ceferezo, ya no vendiendo drogas, sino pues viviendo como se vivía ahí, ¿no? El penal pues al tiempo se corrompe, como muchos saben, ¿no? Y recorrí algunos de los módulos, alta seguridad, el módulo 1, el módulo 3, el 4, y ahí estuvimos. Y en uno de los módulos me encontré con el pastor Adolfo, hoy pastor, en aquel entonces todo el mundo lo conocía como el Copa, ¿no? Y jugábamos fútbol, compartíamos, y en una de esas que nos mueven a todos de habitaciones, nos toca compartir celda, ¿verdad? Y pues yo platicaba con él conmigo, tenía su guitarra, él cantaba a Dios desde ese entonces, y pues él invertía tiempo en ello, ¿no? Y yo lo veía y vi como algunos de los que yo conocía, ¿no? Se acercaron con él y su vida comenzó a cambiar. Yo pues básicamente no quería saber nada, yo veía cómo él oraba, cómo él leía, ¿verdad? Y se dio el tiempo él básicamente, ¿no? De hablarme pues de Dios. Y yo pues renuente no quería escuchar la voz de Dios, ¿no? Yo hoy sé que desde ese entonces pues el Señor me estaba buscando, ¿no? Y desafortunadamente pues no hice caso, tuve que pasar ya más situaciones mucho más fuertes, ¿no? Para poder obedecer a la voz del Señor. Y salgo en esa ocasión en el 2011, sí, en el 2011, en abril del 2011,
¿verdad? Yo me recuerdo que esa mañana yo sabía que era mi día de que salía, ¿no? De cumplía mi sentencia de 10 años que me habían dado. Y estaba por ahí recargado en un muro y el copastor estaba, yo creo, fuera del módulo, yo creo estaba en la escuela en algún lado y oigo que abren el portón y pues yo con la esperanza de que vinieran por mí, ¿no? Para pues que me dieran libertad y no, es él. Y me mira todavía ahí, pues como vivíamos juntos, me pregunta, ¿qué pasó? Yo creí que ya te había sido. Y le dije, no, pues a mí se me hace que ya me voy a quedar otro tiempo, ¿no? Ya salió algo y levanté tiempo, algo está sucediendo. Y él me dijo, no, vamos a orar para que el Señor te abra la puerta. Y yo recuerdo que me agaché mi cabeza y él comenzó a orar. Terminamos de orar y no pasaron ni siquiera un minuto cuando escucho que gritan mi nombre y me acerco. No, pues ya te vas, tráete tus cosas. No, no me voy a llevar nada. Salgo pues. Y sí, pues básicamente salí prácticamente a lo mismo, ¿no? Aferrado a querer vivir mi vida pues sin saber ni qué, ¿no? Estamos hablando del 2011 en abril sí. Entonces estuve en la calle en esa ocasión, abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y en diciembre regreso al penal, ¿verdad? Ya las cosas diferentes porque no había salido el penal de Ciudad Juárez sino de otro. Entonces cuando llego ahí pues las cosas son distintas y yo quería pues que las cosas fuesen como yo las conocía, ¿no? Como yo lo había dejado y las cosas no eran así, ¿no? Ya había otro tipo de sistema, otro movimiento, ¿verdad? Me tienen en un lugar donde pues básicamente no puedo estar por lo que yo era, ¿no? Y alego con la policía y pues me dicen que no, que ahora las cosas son así, ¿no? Ahora ya había nuevos ingresos y ahí básicamente pues controlaban otras personas, no el grupo con el que yo siempre había estado. Y pues yo ahora sí que temeroso porque yo sabía lo que podía pasar, ¿no? Yo sabía que corría riesgo ahí, yo sabía que podía perder mi vida por estar en un lugar donde no podía estar. Y ellos me decían, no, pues que no me iban a mover hasta que las cosas fueran de otra manera, ¿no? Y en una tarde, ¿cómo se llama? Pues se dio la tarde, vuelvo a decirle a los oficiales, no, pues de que yo necesitaba irme de ahí porque yo sentía que las cosas no estaban bien, ¿no? Y llegó la noche, llegó la madrugada y comienzo a oír que se abren las puertas, entonces pues mi corazón comienza a latir muy fuerte, ¿no? Yo sabía lo que estaba sucediendo y para esto, antes de llegar yo al penal ya había estado en el hospital, ¿no? Porque hubo una situación ahí donde tuve que ir al hospital porque la policía me golpeó demasiado, no podía mover mis piernas. Entonces en el hospital pues había yo asistido a la iglesia algunas veces, ¿no? Con la familia de mi esposa, con mi hija. Y recuerdo como una tarde en un domingo antes de que yo estuviese en el hospital, estábamos en la iglesia y vino la administración y pues todos van al altar, todos van al frente y yo me quedo entre las sillas y alguien va y me toca y me dice pues que decía Dios que fuera al frente porque tenía algo para mí. Y yo recuerdo que le dije, pues dile a tu Dios que yo no quiero nada con él. Así. Y obviamente pues el Señor al haber fijado sus ojos en mí pues comenzó a cerrar la pinza. Estamos hablando del domingo al sábado en la noche madrugada que cometemos ahí una fechoría y el domingo básicamente en la mañana pues yo estaba en el hospital sin poderme mover. Entonces yo recordé esa escena, ¿no? Y le dije al Señor en mis palabras así, ¿no? Pues yo quería que me hiciera el paro. Pues yo sabía que ir al penal completo era difícil, ahora sin poder moverme pues era mucho más. Y básicamente fue mi oración a Dios en ese entonces, ¿no? En ese clamor pues a Dios. El Señor me escuchó. Yo recuerdo de que se acerca una doctora, una enfermera conmigo y lo único que le pido es agua porque yo sentía que me estaba yendo, ¿no? No sé si morí o no puedo decirlo porque no lo sé. Y me dieron agua, tomé agua y ya no supe más de mí. Cuando desperté ya después de no sé cuánto tiempo, yo podía sentir los dedos de mis pies. Cuando yo sentí esto, yo dije, ya la hice, ¿no? Comencé a moverlos
Y ya recuerdo entonces que me hicieron estudios, análisis y radiografías. Esto no tenía ningún hueso quebrado, simple y sencillamente no podía mover los pies. O fue Dios quien me sanó en ese momento ahí, no lo sé en verdad. Y pues salí del hospital caminando como viejito y llegamos al penal. Entonces comienza la historia del estira y afloje con los oficiales, ¿no? De que yo no puedo estar aquí, yo no esto, no lo otro. Y llegó esa noche, entonces recordé de que Dios me había dicho que tenía algo para mí, que Él quería algo conmigo. Entonces recuerdo que subí la cobija hasta tapando mi nariz y le dije al Señor, no, pues si en verdad tienes algo conmigo, pues que se vea, ¿no? Porque yo sabía que algo iba a suceder. Entonces vienen estas personas y escucho, ¿no?, que vienen avanzando celda a celda y no está aquí, no está aquí, no está aquí. Sé que nos estaban buscando. Entonces con temor y todo, así fue mi clamor al Señor, ¿no? Le digo pues que me ayude si en verdad tiene algo para mí, ¿no? Y básicamente el Señor me hizo invisible ahí de estas personas, ¿no? Le preguntaron al oficial que dónde estaba, es que no se han llevado a nadie. Él decía, no, aquí tienen que estar, aquí tienen que estar. Pasaron, regresaron, uno de ellos se para de frente a mí o en la celda, ¿no? Porque ahí es todo abierto básicamente, y me dice, hey, destápate. Y me bajo la cobija y como si no me conociesen, como si no fuese yo. Y pues se van molestos. Entonces yo pude entender esa noche, ¿no?, de que Dios me había hecho un milagro, no había hecho algo conmigo. Desafortunadamente pues pasan las situaciones y a uno se le olvida porque piensa que es su suerte, llega a pensar uno que es, pues sí, la suerte, ¿no?, de que la libré. Al otro día prácticamente en la mañana me mueven del área y voy al área donde yo pertenecía. Entonces en realidad yo ya era tanto mi fastidio de la cárcel, ¿no?, de que yo ya no tenía intención ni de estar en la cárcel ni siquiera vivir, ¿no? Que cuando me entrevista quien está al frente de la prisión en ese entonces, yo le digo, pues yo no quiero saber nada ni de ti ni de nadie, ¿no? Yo ya estoy harto de estar en la cárcel. Y él me dice, pues tú sabes bien que nosotros ocupamos pandilleros, o sea, así no me sirves a mí para nada. Así que, pues te voy a mandar al área de los hermanos, te voy a mandar con los brothers. Te voy a mandar con los brothers, ¿no? O sea, cómo Dios acomoda todas las cosas, ¿no? Te voy a mandar allá. Y me suelta una amenaza, ¿no? Y me dice, tú no te sorprenda que amanezcas colgado. Entonces yo le digo, pues haz lo que quieras, ¿no? O sea, yo ya resuelto, ¿no? Básicamente, o a que pasara lo que pasara. Y pues sí, ellos mismos, ¿no?, me llevan a la iglesia. Llegamos una tarde ahí en la iglesia, como el mediodía. Me meten a una celda donde estaban los que estaban en rehabilitación. Abren la celda y miro a alguien que ya conocía de tiempo, ¿no? Y, ¿qué onda? Nos saludan, esto y lo otro. Pues, ¿qué te pasó? Pues yo caminaba como viejito, o sea, apenas podía mover mis piernas. Y pues me dice, ¿por qué te trajeron acá? Pues sí, esto y lo otro. Que no, pues aquí me mandaron aquellos, ¿no? Entonces a la mañana siguiente, recuerdo que era día de visita, el pastor llega temprano y ¿qué? Pues tú quién eres o qué esto, y discuto con el pastor, ¿no? En ese entonces Víctor Rodríguez, y le digo, yo no quiero saber nada de ti, a mí, ¿no? Tírame a León básicamente, ¿no? A mí me mandaron aquí voy a hacer mi tiempo, pero yo contigo no quiero saber nada. Y él se me queda viendo y se da vuelta y se va. No me dice absolutamente nada, nomás que los que estaban ahí, él es el pastor, y que esto, y cómo le dijiste esto y lo otro. Entonces, pero era porque pues básicamente no sentía respeto absolutamente por nadie, ¿no? O sea, ya era tanto tiempo que había estado yo en la prisión viendo tantas cosas, haciendo tantas cosas, que yo decía, pues sí, ¿cómo quiere alguien venir a mandarme, ¿no?, después de tanto tiempo en la cárcel? Porque uno se va creyendo que el penal es de uno, ¿no? Por el tiempo que uno tiene en la prisión y por las relaciones y por lo que uno fue y esto. Pero Dios estaba tratando ya con mi vida, ¿no? Entonces pues ya viene una de mis hermanas, me visita, me ven y esto y lo otro, mira. Y pues tristes, ¿no? Porque yo no quería cambiar, básicamente, ¿no? Yo no quería cambiar, no entendía pues de que la vida pues no todo siempre tiene que ser de esta forma, ¿no? Llega el momento en el cual tú debes de reflexionar y entender de que pues tienes mamá, tienes papá, tienes hermanas que se preocupan. Desafortunadamente, estando uno involucrado en las situaciones, pues te haces egoísta, no piensas solamente en ti, en lo que tú quieres que es bueno para ti, y quiere tomar sus decisiones. Entonces Dios
pues se las arregla siempre de una u otra manera, ¿no? Ahí estaba un chavo que era pues miembro de la iglesia, ¿no? Chavo, mucho más joven que yo, y comienza él, ¿no? A echar semillita, ahora sí que a retarme, ¿no? De que ya sabía quién yo era, que esto, y me comienza a decir, esos son los que andan buscando a Dios, y ¿no? Y básicamente me orilló a retar a Dios, pastora. Me orilló a retar a Dios con una de sus frases, ¿no? De que me dijo, pues si te crees un machine, pues ¿por qué no retas a Dios? A ver. Y me dijo él, pídele algo que tú sepas que solamente Dios puede hacer, que tú sepas que nadie más en el mundo puede hacer más que Él, y Dios te va a contestar, me dijo él, y entonces le vas a conocer. Y ya me había regalado él un libro de teología, pues yo leía, no podía salir de la celda porque estaba impedido, ¿no? Y me había tocado en el segundo piso, y caminaba yo muy despacio, entonces se me era doloroso, sufría de la columna, de las piernas, donde yo no podía moverme. Y comencé a leer, obviamente no entendía. Después me llevó una Biblia en inglés, comenzamos a leer. Y así fue básicamente, ¿no? Donde Dios, pues de una u otra manera me llevó a su presencia. Entonces puedo entender de que es cierto, ¿no? Lo que la palabra de Dios nos dice. Él escoge el instrumento que Él quiere, que Él desea, sin importar pues tu pasado, ¿no? Lo que tú hayas hecho. ¿Para qué? Para poder dar testimonio, pues, ¿no? De lo que Dios es capaz de hacer con la vida de cualquier persona, ¿verdad? Sin importar lo que hayas hecho, lo que hayas practicado, cuál haya sido, ¿no? Básicamente tu vida pasada, porque Dios quiere transformarnos. Y básicamente, pastor, también aquí cabe mencionar cómo el Señor nos va abrazando, porque Él con sus cuerdas de amor nos atrae hacia Él, pero la condición nuestra de rebeldía, de ser irreverentes, de no querer someternos a la autoridad del Señor, es la que nos trae así, de que nos queremos escapar de ese amor, que ahora lo conocemos y sabemos que es el amor incomparable, el amor infinito, el amor inigualable, el amor de los amores, les digo yo. Amén. No hay un amor como el amor de Dios. No hay ninguno, en verdad que no. Y Dios siempre con la intención de darse a conocer, ¿no? A las personas, sí. Acomoda o envía personas, ¿verdad? Yo recuerdo la vez que estuvimos aquí grabando para otro programa, que le comentaba yo que estando yo en el pasillo de COC para subir al M, venía la hermana Machine. Me recuerdo mucho. La pastora, ¿verdad? Paloma Ortega. Yo siempre la conocí por la hermana Machine. Sí. Ella, de hecho, se presentó conmigo de esa manera, sí, ¿no? La hermana Machine. En una de esas tardes que estaba yo ahí, recuerdo que se me paró así enfrente y me dijo que qué estaba haciendo yo ahí. Le dije, pues yo estoy aquí. Y me dijo, yo soy la hermana Machine, ¿me dejas orar por ti? Y desde ese entonces ella comenzó, ¿no? A buscarme, porque pues ahora entiendo que era Dios, ¿no? Desde aquel entonces buscándome, porque pues quería evitar que pasara yo por muchas situaciones. Desafortunadamente pues no lo entendí, pero ella invirtió tiempo, ¿verdad? Y por ello sé que Dios comienza a mover pues ahora sí su ejército, ¿no? Sus hijos para alcanzar a otros. Y ella muchas veces oró por mí, muchas veces, ¿verdad? Y ella me decía, yo veo en tus ojos que no eres malo. Me decía, yo veo en tus ojos que no eres malo. Dios tiene un plan de vida para ti y esto y lo otro. Me invitaba a la iglesia, me le escondía, me llevó una Biblia y muchas cosas así, porque pues yo aferrado, ¿no? Porque pues para mí la iglesia era pues otro sentir, ¿no? De hecho todavía yo iba a la iglesia y los veía cómo lloraban, cómo esto, y yo decía, yo no puedo ser de estos llorones, en verdad, porque no entendía, ¿no? El por qué el derramar de lágrimas, el por qué ese quebrantarnos, sin entender pues que es básicamente cuando Dios comienza a tratar el corazón de una persona, ¿no? Que comienza a limpiarlo, a sanarlo, y pues obviamente es a través de ese medio. Sí, porque ya ve que Él también ahí en su palabra nos dice que los corazones de piedra Él los transforma en corazones de carne. Entonces cuando el ser humano está apartado de Dios, hay un corazón endurecido, hay un corazón lleno de malicia, lleno de codicia, lleno de todas las cosas malas, de mucho dolor, de muchas situaciones que durante la vida
venimos arrastrando. Sí. Pero cuando llega Cristo a la vida del ser humano, ahí es donde empieza a trabajar en nosotros. Y el tiempo es perfecto y más en Dios, ¿no? A veces nosotros no sabemos el por qué Dios, ya estando en Cristo, no dice, ¿por qué me dejó correr tanto? Básicamente fueron 30 años, 31 años en los que pues viví mi vida sin conocerle, ¿no? Porque comienza uno a reflexionar, ¿no? Si hubiese conocido a Cristo desde antes, no hubiera pasado esto, no hubiera pasado aquello. Nos podríamos haber evitado muchas lágrimas, muchos dolores, muchas malas decisiones que tomamos en la vida. Muchísimas. Pero pues el Señor nunca llega antes ni después. Exacto. Él llega en el justo momento. En el momento, Porque con personas que me gusta a mí conversar, hemos llegado a una conclusión. Aunque sea doloroso lo que vivimos por nuestras malas decisiones, es parte de nuestra escuela. Exacto. Porque ahora damos testimonio del cambio en el Señor, pero traemos un testimonio que es poderoso, por medio del cual mucha gente que nos conoce de esa vida del pasado, ahora se quedan sorprendidos, no creen en el cambio, en la transformación. Entonces, en su caso, pastor, al estar usted en la prisión, hubo situaciones, hubo problemas, la pérdida de su esposa, las visitas de su familia. Pues porque sí, fue un proceso dice, primero son bolsotas, fuerte. después son bolsitas, ¿no? Porque así es, ¿verdad? Porque obviamente la vida Oiga, en la calle continúa. Primero son bolsotas, luego son bolsitas y luego ni visitas. Y ya nada, exactamente. Nada, ¿sí? Yo gracias a Dios siempre tuve la fortuna de que, pues si no era alguna de mis hermanas, era mi mamá, ¿verdad? Algún tiempo pues la que hoy es mi esposa pero aún y con todo ello uno piensa de que como que es una obligación, ¿no? De que estén ahí sin entender el proceso, ¿no? De que lo que es entrar, lo que es darse el tiempo, lo que es juntar algo para poder llevar y que muchas de las veces no se valora, ¿no? Porque piensa uno pues que es como una obligación cuando en realidad no lo es, ¿verdad? Después de que uno ya estando fuera llega al penal como ministerio, se da cuenta, ¿no? El procedimiento, los requisitos, lo tedioso que es entrar al penal, las revisiones, lidiar con los oficiales. Ahora siendo mujeres pues es muy distinto, ¿no? Si siendo de varón se siente uno abrumado muchas las veces, ¿no? Porque sí, pues quítate esto, quítate el otro. Entonces entiendo de que fue un proceso, ¿no? Pero sí puedo decir que gracias a Dios nunca fui ahora sí que abandonado completamente por mi familia, ¿no? Siempre estuvieron ahí en apoyo, ¿no? Y hoy sé que su intención era de mostrarse, ¿no? Hoy le doy gracias a Dios porque pues básicamente toda mi familia se ha convertido a Cristo, ¿verdad? Solamente tengo un hermano que es el más pequeño que pues aún está ahí entre quiere y no quiere, ¿no? Pero sé que el plan de Dios es perfecto y como decía usted, ¿no? O sea, Dios siempre llega a tiempo y en el momento justo, ¿no? Ahora sí que puedo decir que soy de los afortunados de que siempre tuve alguien que me visitara, ¿no? A lo mejor no diario, pero sí por semana, ¿no? Si mucho se apartaron 2 semanas, 3 semanas o por que estaba lejos no se podía hacer más cerca, pero sí puedo decir que tuve el apoyo, ¿no? En ese aspecto, pues. Pero obviamente está uno en la prisión y pues te sientes solo, ¿no? Y puede haber muchos, pero tú básicamente estás solo, ¿verdad? Entonces sé que Dios comienza a tratar, ¿no? La mente, el corazón de todos. Aún yo estando en la iglesia, ¿no? Entraba al servicio, me iba atrás de la iglesia y pues no entendía las cosas, ¿no? Decir, pues, ¿por qué tengo que estar aquí? Aún en la condición en la que estaba no me quería rendir, aún de que había yo podido experimentar cómo Dios me había dado la chance, ¿no? La oportunidad de poder pararme de una cama de hospital, de haberme librado de la muerte en esa ocasión, ¿no? De cómo pues me había ayudado, aún sin yo saber cómo pedirlo más elocuentemente, ¿no? Y estando en la iglesia, pues yo veía y los escuchaba cantar y no entendía, hasta que pues obviamente Dios, volvemos a esto, no comienza a cerrar el círculo cada vez más. Entonces el pastor se comenzó a dar el tiempo de conocerme, ¿no? De hablar, y sé que Dios le dio la astucia, ¿no? Para pues poderse acercar conmigo e indagar, y me comenzó a enseñar la palabra, aún yo no convertido, ¿no? Y
pues me decía esto, ¿y qué entiendes aquí? Mira, lee esto, lee aquello, lee lo otro. Y aquel chavo, ¿no?, de nombre Félix, y aferrados ahí. Entonces yo entraba al servicio y yo quería cerrar mis ojos y sentía, ¿no?, que se me movía todo, escuchaba voces, sentía que me soplaban, que me movían, que me estrujaban. Y yo le decía al pastor, ¿no?, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, no? Porque para mí era sorprendente, era extraño, ¿no? Y esto me daba temor. Entonces yo tenía que permanecer con mis ojos abiertos, porque al cerrarlos yo sentía pues cosas muy extrañas, ¿no?, que nunca había experimentado. Y él me decía, no, pues es que están peleando por tu alma, están peleando por tu alma, no te quieren soltar, no te quieren soltar, pero el Señor ya te trajo y no te le hace escapar. Y pasaron meses, pastora, en los cuales pues Dios comenzó a tratar conmigo. Recuerdo una noche yo le entregué mi vida a Cristo, yo solo, ¿no?, como pude, yo solo. Y pues comenzó mi búsqueda, ¿no?, de Dios, a comenzar de la palabra, a comenzar. Y obviamente el enemigo siempre va a buscar cómo detener pues esa búsqueda, ¿no? Y recuerdo una tarde donde me comenzó a atormentar, pero terrible, ¿no? Algo dentro de mí lo podía escuchar, y cómo me acusaba, ¿no?, de lo que había hecho, cómo me atormentaba, cómo me decía mentiroso el mismo enemigo, ¿no?, el que me decía, no, que te ibas a matar con la policía, mira dónde estás, no, que no ibas a volver a la prisión, y todo ello, ¿no?, me lo echaba en cara básicamente. Uh-huh. Y yo no hallaba cómo, sentadillo ahí en el bonque, ¿no? Y comencé a escuchar dentro de mí cómo el Señor me decía que agarrara la Biblia. Y fueron 3 veces, a la tercera vez me esforcé y tomé la Biblia, y recuerdo que abrí, ¿verdad?, en el libro de Isaías, en el capítulo 41, y yo comencé a leer, y cuando comencé a leer, comencé a sentir algo dentro de mí, ¿verdad? Y llegué al versículo 9, donde me dice, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, ¿verdad? Y algo se estaba yendo, dejé de escuchar al enemigo, te escogí y no te deseché. Y cuando comencé a leer el 10, donde me dice que no temiera, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando yo acabé de leer el versículo, recuerdo que cerré la Biblia así tan fuerte, que el que estaba enfrente de mí hasta abrió los ojos y me dijo, ¿qué pasó? Y en verdad, pastora, pegué un brinco del bonque de arriba hacia abajo, yo mal de mis piernas, y yo le decía, no sé qué pasó, pero algo sucedió en mí, algo pasó en mí. Fue liberado. Fue el Señor quien hizo la obra perfecta, ¿no?, a través de la palabra. Pero antes de esto el enemigo me atormentó terrible, algo que yo nunca había experimentado, ¿verdad? Ni aun cuando estaba a su servicio, vamos a decirlo de esa manera, ¿verdad? Era algo mucho más fuerte de lo que puedo explicarle, ¿no? Fueron palabras muy duras, y esto me apabulló tanto, pero el Señor apareció en ese mismo instante, ¿no? Y me decía, toma la Biblia. No, fueron las únicas palabras que yo pude escuchar de él. Cuando comencé a leer, así desde el 41 comienzo, llegando al 8, 9, 10, comencé a sentir cómo la palabra de Dios estaba siendo real en mi vida, ¿verdad? Brinqué desde allá, y obviamente Dios ya me había restaurado por completo, ¿no? Ya no sentía dolor. Y imagínense, ¿no?, el bonque queda básicamente a 1,80 m, 1,90 m de alto, y yo brinqué desde ahí. Quien estaba enfrente de mí, que era, le decían el vaquero, ¿no? Y usted se quedó sorprendido, se paró y me dijo, ¿qué te pasó? No sé qué me pasó, pero algo sucedió en mí, yo le decía. Pero yo sentía un gozo, una alegría, donde yo sabía que algo, a través de lo que había leído, había transformado mi vida, ¿no? Y comenzó mi caminar en Cristo, y obviamente el pastor se dio cuenta. Entonces, obviamente comenzamos a buscar de Dios con el deseo, ¿no?, de ser algo, pues, no de quedarme en la banca, porque siempre fue mi anhelo en mi corazón, ¿no? Yo veía a los hermanos, y con mucho respeto se los digo, ¿no? Yo le dije al Señor, yo no quiero ser como ninguno de ellos. Entonces, mi primer ministerio básicamente fue cuidar el pasillo, ¿no?, para que no le robaran los hermanos cuando subían al servicio.
De ahí, ¿no? Me subieron casi al templo, ¿no? A cuidar el pasillo de arriba, de la puerta a la puerta del templo, de la puerta del templo a servir en el altar como diácono en el altar, ¿no? Al pendiente del predicador, lo que quería del pastor, ¿verdad? El Señor me dio la gracia de que pude estar sirviendo de esa manera, ¿no? Y Dios comenzó, ¿verdad, pastor? Al grado de que en una noche se va libre Víctor, ¿no? Y llega y le dice a Jera, ¿no? Al Jere, que él iba a ser el pastor, y me dice: usted le va a levantar las manos, usted va a servir a un lado de él. Dijo: no los puedo ungir porque ya me tengo que ir. Yo hubiese querido hacer esto de una manera distinta, pero ya no nos alcanza el tiempo. Pero usted es bueno, usted le va a ayudar, Alex, y échenle ganas que esto no se acabe, ¿verdad? Y fue sorprendente porque pues ahora sí venía la responsabilidad yo mucho más grande, ¿no? Al frente. Aparte yo sabía pues de que había hermanos que ya tenían mucho tiempo en la iglesia, y dice: ¿y por qué yo, no? O sea, porque yo, Jera ya tenía básicamente 6, 7 años, 8 en lo que era la iglesia, y pues yo sabía que ok, no, él está bien, ¿no? Pero ¿y yo por qué? Entonces salgo de ahí y me siento en mi cama y Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué yo? Si allá está el hermano tal, el hermano fulano, hombre ya más grande, ¿no? De edad y en el evangelio, ¿y por qué yo? Y comencé a orar, y el Señor obviamente dijo: pues porque a él le había placido, ¿verdad? Obviamente no fue del agrado de muchos de la iglesia, porque pues todos esperan llegar a lograr algo, ¿no? Dentro de lo que es la congregación, y porque él sí, básicamente yo tenía meses en el Señor, ¿verdad? Hubo mucho mover en la iglesia al grado de que llega el día de servicio y solamente éramos el pastor y yo, nada más. Y era día de servicio afuera, en el patio de la prisión, ¿no? Y recuerdo que esa tarde me dice: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y yo le dije: pues le damos, que yo canto y usted predica, yo dirijo, usted predica, ¿cómo ve? No, pues sí. Y nos pusimos ahí atrás del módulo 7, y recuerdo que comenzamos a cantar. Cerré mis ojos y cantando, pues así a todo pulmón, a lo que el Señor nos había llamado. Y recuerdo que abrí mis ojos y ya había algunos tantos, ¿verdad? Yo seguí cantando, cerré mis ojos una vez más, y cuando vuelvo a abrir ya éramos un puño más grande, ¿no? Y pudimos ver cómo Dios fue respaldando la obra, pastor, cómo Dios pues obviamente no quería que la iglesia fuera o se acabara pues la iglesia, no, porque el pastor se había ido, y continuamos trabajando hasta el grado de lograr que pues tuviésemos una iglesia. Cuando yo entré, recuerdo mucho cuando lo conocí, tenía como 70 adentro de la iglesia, y a mí algo que me impactaba mucho es cómo Dios lo usaba a usted, aún sin micrófonos, sin instrumentos. Yo eso lo he platicado con varias hermanas y hermanos aquí afuera. Les digo, con solamente un panderito de madera molacho, porque ni siquiera tenía todas las laminitas para hacer ruido. Les digo, pero a mí me impactó tanto ese varón, porque cómo hacía esa alabanza, esa adoración en ese altar, que esos 70 entraran en ese gozo, en la presencia del Señor. Y bueno, a mí eso me impactó mucho cuando yo llegué con ustedes a ese primer servicio. Y sí, la verdad es que cómo Dios lo usaba a usted en esa manera, le dio esa gracia y ese favor tan hermoso, de que sin instrumentos, sin micrófono. Y yo digo, y a veces aquí en las iglesias afuera tienen pantalla y tienen todo, y no suceden las cosas de esa manera. Pues ahora sí que podemos decir que primeramente fue Dios. Sí, sí, porque la obra es de Él. Claro, la obra es de Él, y todo lo que se hace es para Él. Amén. Entonces, al entender yo de que Dios quería que la obra se hiciese cada vez más grande ahí, ¿por qué? Porque al igual que en mi vida tenía propósito en la vida de otros, ¿no? Y obviamente Dios tenía muchos instrumentos, desafortunadamente por situaciones que habían sucedido en la iglesia, se habían medio apagado, tan apachurrados. Y Dios comenzó a avivar, ¿verdad? Y obviamente nos dio la gracia para poder
tratar con todos los hermanos, ¿no? Y incitarles a buscar a Dios, al grado de lograr eso, pastora, en verdad, de que yo también me quedo sorprendido, ¿no? Y de decir, no teníamos micrófonos, no teníamos bocinas, no teníamos instrumentos, pero la alabanza se escuchaba hasta toda el área. Traspasaba paredes. Toda el área. Y se cimbraba el piso, porque como es en una segunda planta, ajá, el piso se cimbraba y yo decía, parece que se va a derribar esto, pero Señor, tú toma el control. Amén. Porque esos hombres danzaban y saltaban con aquella libertad y con aquel gozo, y usted con ese pandero molacho dirigiendo todo ahí desde arriba. Dije, bueno, Señor, yo no tengo los recursos. Le dije, pero tú eres el dueño del oro y la plata. Ellos necesitan tener sus bocinas, necesitan tener su equipo. Y fue cuando, por medio de nuestro hermano Alex, invitó a un hermanito que su familia, todos están en Estados Unidos, el hermano Tony. Y ese varón, cuando entró y vio la necesidad, habló con su familia y les dijo, ¿saben qué? Ahí en el Cerezo hay una iglesia que necesita y queremos que siembre la familia. Y qué bueno. Y sí, pues Dios lo hizo por medio de esas personas, que Dios los bendiga, y al hermano Tony también. Se logró el cometido. Ya a usted ya no le tocó, porque en eso le llegó a usted su libertad. Sí, gracias a Dios de que el Señor ya nos había abierto la puerta. Pero yo recuerdo una tarde estábamos comiendo el pastor y yo, ¿no? Y una noche antes a mí el Señor me había dicho. Yo a nadie le había dicho esto. No. A nadie, ahí adentro a nadie. Ajá. Esto nada más era una petición al Señor y con los hermanos del ministerio. Y sí, el Señor me dio un sueño, ¿no? Una revelación donde me dijo que yo tenía que seguir trabajando, ¿verdad? Pero del fruto de eso yo no iba a comer. Entonces yo no entendía, ¿no? A la mañana oré y en la tarde el Señor me hace decir, díselo al pastor, ¿no? Y le digo, es que, pastor, a mí me dijo el Señor que pues del fruto de esta obra nosotros no vamos a comer, porque él ya también estaba próximo a salir, ¿no? Uh-huh. Entonces me dice, ¿cómo? Sí, no sé qué quiera decir, pero a mí me dice el Señor que del fruto de esto nosotros no vamos a comer. Y hoy entiendo que era eso, ¿no? O sea, salgo yo, sale el pastor, y el Señor comienza a enviar, ¿no? La bendición. Comienzan los instrumentos, llegan más hermanos, vienen más ministerios, y la iglesia prospera, ¿no? Prospera, y obviamente Dios pues en la libertad nos honra, ¿no? Como nos permite pues comenzar a servir, ¿verdad? Yo en verdad nunca dejé de congregarme. Obviamente para mí era difícil, ¿no? El congregarme una vez a la semana, 2 veces a la semana, cuando pues mi vida había sido prácticamente el todos Señor los días, 24/7, ¿no? Todos los días, madrugada y día, ¿no? Sirviendo al Señor. Sale uno del penal y algo hace falta. Entonces recuerdo donde pues mi búsqueda era al Señor, ¿no? Dice, no, pues yo oraba, yo leía, fraguaba un estudio para poderlo enseñar, hablaba con los hermanos, iba para acá, venía para allá, y lo comencé a practicar en la calle, a buscar a Dios a través de la palabra, a orar, y básicamente ese ha sido mi vivir ahora fuera de la prisión, ¿no? Porque le digo yo a la iglesia, yo quisiese que hubiese iglesia donde lunes, martes, miércoles pudiésemos estar aquí. Entiendo de que hay pues una rutina distinta, ¿no? Porque hay actividades, hay que trabajar pues para poder pagar biles, poder hacer lo que mantener la familia y todo aquello. Yo dije, pero si por mí fuera, yo abría la iglesia lunes, martes, miércoles, todos los días, porque eso era mi vida, eso fue mi vida, ese fue mi trato con el Señor, ¿no? Y hoy trato de lo poco que pueda saber de la Escritura, enseñárselo a la congregación, ¿no? Estoy contento porque básicamente el Señor pues me dio la oportunidad de poder servir de esa manera. Yo recuerdo que cuando usted salió libre, al poco tiempo que nos vimos, usted solamente tenía una célula. Uh-huh. Era una reunión en casa. Sí. Poquitas familias. Y Dios le había dado la oportunidad de empezar a trabajar en la restauración de su matrimonio, de empezar ahora sí que acoplarse, porque es difícil, pastor, a reintegrar, estar tantos años recluido en la prisión y luego volver al hogar. Es difícil porque la esposa ya trabaja, la esposa toma decisiones, y eso es lo que a mí me gusta platicar con mis chavalos, que sí. Les digo yo,
Usted quiere llegar y quiere tomar luego las llaves y el control de la ver, les digo, tranquilito, porque la mujer duró mucho tiempo tomando decisiones, haciendo las cosas ella solita, y entonces tiene que haber ese acoplamiento y pedirle sobre todo a Dios la dirección, porque usted como varón es la cabeza y la mujer se tiene que sujetar y se tiene que someter, pero en el amor. Claro, pero en el amor. Hay cosas que hicimos que lo cual coartaron esto, ¿no? O sea, se hizo independiente, o simple y sencillamente nunca estuvimos juntos, ¿no? Siempre fue pues un tiempo y esto y lo otro. Entonces Dios pues fue acomodando todo, ¿no? Obviamente ella pues no podía creerlo, ¿no? Ni ella ni gran parte de mi familia, no era sorprendente o creerme pues, ¿no? De que ahora era de Cristo, de que buscaba al Señor y que lo hacía genuinamente, ¿no? Porque hubo quien hasta dudó, ¿verdad? Dice, no, pues, ¿qué les gusta? 2-3 meses y va a andar igual o peor de lo que era antes, ¿no? Pero en verdad había Dios tratado tanto con mi vida que mi mente, mi corazón ya era otro, ¿no? Y obviamente hubo muchas dificultades, ¿no? Tan solo para poder conseguir trabajo, porque pues una carta de antecedentes no nos la dan, poder acoplarnos. Ahora tenía la responsabilidad de poder aportar a la casa, ¿no? De llevarle algo a mi hija, a mi esposa. Y fue difícil, fue un tiempo, fueron meses donde hubo una lucha, ¿no? Que en verdad que si yo no hubiese conocido a Dios por mí mismo, ¿no? A través de la palabra, yo creo que hubiese desistido, mas sin embargo me aferré y Dios ahora sí que pues me fortaleció, ¿no? Para poder seguir adelante. De hecho, yo nunca pensé tener iglesia, ¿no? O sea, mi intención era, yo decía, yo quiero ayudar a la gente, ¿no? Sé que salir de una edición es difícil, sé cómo se siente, ¿no? El que tienes hambre y nadie te da de comer, sé que pues te sientes solo, ¿no? Involucrado en la droga, y dije, yo voy a poner un lugar donde pueda recibir a la gente, compartir el alimento espiritual y físico, y que salgan, ¿no? Mi intención era poner como un home, ¿no? Un lugar donde pudieran venir, comer y tenían que ir. Entonces, hablando con un pastor que es tío de mi esposa, un pastor que está en alguna parte de Estados Unidos, no recuerdo, ya murió, ya alguien grande de edad, ¿no? Y comencé a platicar con él por teléfono, y una de esas me pregunta, ¿no? Pues qué era mi intención en el Señor, que esto, que el otro. Dije, yo la verdad quiero un ministerio de esto, ¿no? Y me dice él, pero es que tú tienes que entender que los ministerios nacen de la iglesia. Entonces si al Señor le place darte iglesia, tú tienes que hacer iglesia y después ministerios. Entonces Dios tratando, ¿no? O preparando el camino, y así fue, ¿verdad? Tengo un sobrino que es pastor, entonces comencé a congregarme con él. En una tarde, terminando el servicio, me dice él, pues ¿sabes qué? A mí me hizo el Señor que dos cabezas no pueden estar en un lugar, o te vas tú o me voy yo. Y él tenía su iglesia, ¿no? Entonces yo digo, caray, ¿cómo? Dijo, sí, pues es que es así, o sea, no podemos estar los dos juntos, así que te vas tú o me voy yo. Y le dije, no, pues me voy yo, ¿no? Y él me dice, no, pues te vas a ir, pero te voy a ungir pastor, porque vas a abrir una obra. Y comenzó nuestro trabajar en Cristo desde el 2016, pastor, hasta el día de hoy seguimos trabajando para el Señor. Sí, porque acaban de tener aniversario, ¿verdad? En mayo. En mayo. Cumplimos 9 años, ya 9 años de estar al frente de la obra. Fácil no ha sido, pero pues Dios. Y el Señor ha trabajado muy rápido con usted, porque tiene 10 años libre. Así. Nada más duró un año con la celulita de hogar, y ya al año ya. Así que desde siempre trabajó muy rápido, ¿no? Sí. Fueron meses donde me puso a servir a un lado del pastor, ¿no? Donde tuve que aprender muchas cosas, ¿no? Para poder hacer el trabajo que el Señor me había dado, pues, ¿verdad? Y agradecido con Dios por ello, ¿no? Puedo sentirme ese es el privilegiado. punto, ese es el punto importante, y qué bueno que lo toca, agradecido con Dios. Claro. Quiere decir que de venir de una vida vil, de una vida en la cual fue despreciado, fue desechado, fue catalogado como lo peor de la sociedad, como el problema de la sociedad, por la manera como usted vivió, por haber hecho las cosas que hizo, haber tomado esas malas decisiones, pero cómo podemos ver el amor de Dios hacia usted, porque
a través de sus cuerdas de amor, Él lo estuvo llamando, Él ya lo había escogido, ya lo tenía, ahora sí que le tenía puesto el ojo, lo tenía puesto en la mira, porque ya estaba dentro del plan perfecto del Señor. Pero usted dentro de la prisión es donde empieza el trato de Dios para usted. Ahí es donde el Señor comienza a acercarle a través de esos ángeles terrenales, les llamo yo, esos hermanos aguerridos que están orando por usted, sí, que le están hablando del Señor, que aunque usted no quiera, pero Dios tiene algo maravilloso para su vida, algo precioso. Entonces, al tener usted ese encuentro con el Señor y viene esa transformación en su vida, usted se enamora cada día más del Señor y hay tanta gratitud en su corazón que por eso ahora usted tomó la decisión de servirle de tiempo completo, porque usted trabaja en lo secular y atiende los asuntos de la familia, pero el ser pastor, estar al frente de una congregación es 24/7 también. A veces hay servicios fúnebres, a veces hay que ir al hospital, a veces hay que ir a atender problemas de una pareja y al primero que llaman antes de hablar a la policía ahora es al pastor. Ay, qué bueno. Primeramente, ¿verdad? Entonces, bueno, en ese sentido, o sea, y volvemos a lo que veníamos comentando. Dicen que no trabajamos. A veces se cree, ¿no? Eso es lo que creen. Pues desafortunadamente, como se platicaba ahorita, ¿no? Antes de, a veces por situaciones de otras personas, no se nos cataloga a todos de una misma forma, ¿no? Sin entender de que en verdad hay quien pueda estar haciendo pues cosas no buenas, ¿no? Pero habemos quienes nos esforzamos por hacer lo que el Señor nos manda hacer, ¿no? Y pues ahora sí que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, ¿no? En verdad servir al Señor no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Obviamente se ocupa valor, se ocupa de la gracia, del favor del Señor, de la obediencia, ¿no? Porque nos cuesta mucho, muchas las veces, ¿no? El ser obedientes a lo que el Señor nos pide, el desafiarnos en la fe, ¿no? Imagínense, ¿no? Hay que hacer un evento y obviamente, humanamente, inmediatamente los recursos de dónde van a venir, que de dónde va a salir, pero Dios obviamente pues comienza a mover todas las cosas, ¿no? El día de ayer tuvimos bautizos en nuestra iglesia, ¿no? Qué bendición. Algunos jóvenes, una persona ya adulta, ¿no? Que es un milagro de Dios, el Señor lo llevó a la iglesia, que es esposo de una hermana que se congrega ahí, un accidente muy fuerte, me tocó estar con él en el hospital, ¿no? En verdad lo vi todo quemado de su rostro, de todo su cuerpo, ¿verdad? Y el Señor nos llevó ahí a orar por él, a interceder, estuvimos clamando mucho y hace un mes que ya está con nosotros en la iglesia, ¿no? Es un testimonio vivo y de poder, y ayer se bautizó, ¿no? Donde el Señor lo mueve, ¿verdad? Algunos de los jóvenes de la iglesia, y pues ahí continuamos, pastora, echándole ganas para el Señor, trabajando. Pues qué hermoso, pastor, qué hermoso el saber que de un corazón agradecido hay fruto. Amén. Y recuerdo también en la palabra que nos menciona que si habrá algo bueno que salga de tal lugar, ¿no? Ajá. Y nosotros muchas veces, a mí que muchos me conocen por el ministerio de la prisión, el ministerio carcelario, me dicen, ¿y usted para qué va tanto a ese lugar, pastora? Si de ahí no sale nada bueno, se equivoca. Sí. Dios adentro tiene líderes, pastores, maestros de la palabra, sí, profetas. Capaz, sí, gente que trae trabajo y visión para apostolado, para ir a levantar obras. O sea, yo no veo delincuentes, yo veo personas que Dios puede transformar y los veo que ya son lo que Dios dice que son. Pues sí, ahora sí que el hombre natural ve lo que está delante de él, ¿no? Pero el hombre espiritual o la mujer espiritual ve lo que Dios ve, ¿verdad? Sí. Y sé que se ocupa un hermoso corazón para poder estar, ¿verdad? En el ministerio de la prisión, porque como decíamos, no es difícil entrar, el lidiar con esto, el aprender a estar, ¿no? Convivir con ellos, saber de que, y más como mujeres, ¿no? Y que se escucha que pasa esto, pasa lo otro. Entonces estaba yo hace unas semanas atrás, ¿no? Compartiendo en un evento de varones, ¿no? Donde le decía, ¿no? Usted en verdad quiere ver a alguien libre, vaya a la prisión para que vea cómo el Señor hace libre a las personas, ¿no? Porque para mí es triste ver, ¿no? Que teniendo todos los recursos dentro de una congregación
básicamente estén apáticos a la presencia del Señor, ¿no? Indiferentes. Y yo sé que hay muchas situaciones que sobrepasan a veces nuestras fuerzas, ¿no? Pero entre más confiemos en el Señor, entre más aprendamos a adorar, a alabar el nombre de nuestro Señor, Él se glorifica en nuestras vidas, ¿verdad? Y les compartía yo a los varones, ¿no? Estuvimos ahí, Pollo Garibay, que viene también de la iglesia, que es evangelista, ¿no? Y me tocó a mí dirigir, él predica, y yo incitaba al pueblo a eso, ¿no? O sea, tiene que gozarse, aprender. A una entrega total. Sí, yo vi hombres recios, ¿no? Quebrantados por Dios, danzando para el Señor sin importar lo que el otro pudiese pensar, lo que los demás pudieran decir, dándole libertad al espíritu. Y sé que a través de eso es como es que Dios restaura, pues, ¿no? el corazón de una persona. Sí. Y así pues hemos tratado de hacer lo más que podamos para el Señor, ¿no? En nuestros recursos, y obviamente el Señor ha ido abriendo puertas y conociendo otras personas, ¿no? En el mismo sentir de anexos. Vamos al centro a compartir la palabra, a llevar alimento, y ahí pues dándole al Señor la gloria y la honra, pastor. ¿Y nunca se imaginó usted que iba a llegar a ser un pastor? No, cuando imaginé, no. De hecho estábamos en un estudio, y en uno de esos estudios va una de mis hermanas, ¿no? Y se para ella y decía, yo quiero decir esto, ¿no? O sea, para mí es sorprendente lo que Dios ha hecho en la vida del pastor, porque así me llaman, ¿no? Y yo lo cuento a los demás, porque para mí era imposible, era increíble ver a nos dice ella, convertido a Dios, ¿no? Y servir a Dios con esa pasión, con esa entrega, ver cómo se esfuerza por agradar a Dios, y para ella es un testimonio y que ella comparte, ¿no? Porque sí, ni siquiera yo muchas de las veces no lo hacemos, pero sé que Dios ha impactado el corazón de muchas personas al vernos, ¿no? Entonces comenzamos la obra en la colonia azteca, y de ahí nos mueve el Señor a nuestro barrio, ¿verdad? Donde la gente hoy observa, ¿no? Aquel que era antes a lo que hoy soy, ¿no? Y puedo ayudar a algunas de las personas, ¿no? Tratando de servir, ya sea en consejo, en alguna despensa, pues en lo que el Señor nos mueve a hacer. Sí. Pero nos llevó de vuelta ahí básicamente al barrio, donde fui aquel ahora transformado en Cristo Jesús. Para dar testimonio. Para que la misma colonia que lo vio que era un hombre recio para lo malo, ahora es un hombre valiente en Jesucristo. Amén. Bueno, pastor, pues me gozo de tenerlo en este podcast, y yo sé que va a haber muchas vidas tocadas a través de su testimonio, y como una vida transformada en Jesucristo. Ahora, en vez de ser parte del problema en la sociedad, viene a ser parte de la solución. Claro, ¿no? Y ahora sí que pues aprovechando la oportunidad, ¿no? Para decirle a las mamás, a los papás, a los hermanos, ¿no? Que sigan creyendo, Dios tiene un plan perfecto, y tal vez puedan tener a alguien, ¿no? En la condición en la cual nosotros estuvimos, y saber que Dios llega a tiempo, ¿no? Que siempre hay alguien que está dispuesto, ¿no? A hablar de Dios, y en algún momento, ¿verdad? La transformación va a llegar. Recordemos que la promesa está a todos los que perseveren. Entonces pues sigamos esforzándonos, pastora, para seguir haciendo esto, ¿no? Y agradecido también porque me da la oportunidad. Claro. Y porque cuenta conmigo, ¿no? Es decir, a veces creemos de que pues estamos solillos por ahí, pero no, ¿verdad? Habemos muchos que nos apreciamos, que seguimos orando los unos por los otros, y que nos esforzamos por servir al Señor. Claro que gracias. Sí, y yo siempre estoy orando por usted, por gracias, su familia, gracias. Y por todos esos hombres que los conocí dentro, pero que aquí afuera sé que se están esforzando por seguir adelante, agradando a Dios en todo, y sobre todo lo que usted mencionó, el tener un corazón agradecido. Ya ve que en la palabra habla acerca de los 10 leprosos. Sí. 10 fueron los sanados y se fueron, pero solamente uno regresó. Entonces hay que pedirle al Señor que nosotros seamos ese agradecido que claro, vuelve a Él, ¿verdad? Que siempre estemos cercanos a Él. Amén. Porque se hace la pregunta, bueno, ¿y los otros 9 qué pasó? ¿A dónde andan? Bueno, pues ahora sí que nos toca no seguir orando por ellos, ¿verdad? En algún momento Dios vuelve a tratar en sus vidas y les vuelve a traer, pastor. Dios, el tiempo perfecto es el del Señor, y a nosotros nos toca más que pues seguir orando, intercediendo los unos por los otros. Amén. Y recordar sobre todo que la obra que Él comienza la termina. Claro. Él no deja las cosas inconclusas ni a medias.
Amén. Lo que Él comienza, lo termina. Así es. Pues muchas gracias, pastor. Gracias Ha a sido usted una por gran la bendición invitación. tenerlo aquí. Igualmente. Yo sé que muchas familias se van a gozar cuando vean este podcast. Igual. Que el Señor les siga bendiciendo. Amén, pastor. Bendiciones. Un gusto.